vamos a retroalimentar sobre la geósfera y sus características utilizando nuestro texto de estudio, ¿ya? Recuerden que retroalimentar es cuando nosotros hacemos ya sea la revisión de la actividad que nos había quedado de la semana anterior, la podemos comentar, la complementamos, aclaramos dudas o inquietudes, ¿ya? Y profundizamos lo que ustedes hicieron. Eso vamos a hacer hoy día, ¿ya? Como aparece ahí en el recuadro rojo, dice, vamos a trabajar con el texto de estudio, revisando, reforzando y aclarando cualquier inquietud que usted pudiese tener. Antes de que nosotros nos juntáramos hoy día, usted debía tener a mano su libro y su estuche listo para trabajar y revisar cada una de las actividades de las páginas 242 a la 245. Si usted se fija aquí, dice que durante la clase nosotros íbamos a hacer la puesta en común, ¿ya? Entonces voy a cerrar ahí. Aquí los veo, ya están todos preparados con su libro, con sus materiales, por lo tanto vamos a comenzar. Vamos a compartirles ahora la pizarra para que vayamos revisando. Ahí. Ya. Ahí, como aparece, ustedes ya ven que es la retroalimentación de ciencias naturales, ¿ya? El objetivo usted ya lo tiene anotado en su cuaderno, que es retroalimentar sobre la geósfera y sus características utilizando el texto de estudio. Recordar que el valor de julio es la perseverancia. Nos quedan solo 2 días para que se acabe el mes, así que seguimos con la perseverancia. Y en la página 242, aquí ya estamos en esa página, tenemos que comenzar a responder cada una de las preguntas solicitadas. Para eso vamos a leer la primera pregunta. La primera pregunta dice, observa la imagen que representa la estructura de la geósfera. ¿Ya? Recuerda, la que en este caso está con la flecha roja. Ahí, veamos. Tía, ¿me escuchas bien? Tía Fran, ¿se escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Tía, la estoy escuchando entrecortado. Sí. Paciencia. Igual, tía. Ya, a ver, denme un segundo, déjenme ver. Y ahí, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, tía. Entonces me voy a quedar con los audífonos, ¿ya? Tía. Ya, vamos a subirle entonces el volumen ahí para yo poder escucharlos perfecto y ustedes me escuchan a mí también. Ya, ahí entonces. Entonces, nosotros primero vamos a identificar cuál es la capa de la Tierra que se encuentra más expuesta, esta que está más afuera. Veamos. Tengo a algún voluntario. Emilia Rodríguez, ¿estás por ahí? No. Tía Fran, no sé si Emilia Rodríguez se ve por ahí. No, tía, no está la Emilia. ¿No? No. Ya, voy contigo, Miguel Ángel. Tía, ¿se escribe lo de nombre? Porque el mío no es. No, eso lo sé yo. ¿No es necesario? Tía, yo sé. No es necesario. Ah, ya, ahora sí, tía. Ya, veamos. ¿Cuál es esa capa que se encuentra más externa, esta que está más afuera acá en la imagen? Yo la sé. ¿Sabes a la que está afuera? Yo la sé, tía. ¿Es la tierra? Es que no me acuerdo. Tía, yo sé. Tía, yo. ¿Ya? Tía, yo la sé. Tía, yo. Tía, yo ¿Sí? la sé. Sí, tía. La corteza, tía. Es la corteza. La corteza, ¿cierto? Corteza. Exacto, ¿ya? Entonces, ustedes esto ya deberían tenerlo respondido. Pero aquel que no lo vaya revisando, ¿ya? Efectivamente, la capa que es más externa, más afuera, esta que va aquí como en el borde, en la superficie, es la corteza de la Tierra, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que anotar algunas características que pueda tener esta corteza. Veamos, ¿hay algún voluntario que me pueda ayudar con alguna característica de la corteza? Si es su micrófono. Yo, tía. Vamos contigo, vamos. ¿Qué característica tiene esta corteza?
Corresponde al fondo marino. De la Santiago. Ya, veamos, ¿quién tiene otra respuesta? Vamos con el joven que me dijo yo, tía. Yo tía. Yo tía. Vamos con Lian y después con Raúl. Lian. Sí, tía. Ya, vamos contigo. ¿Qué características anotaste? Es la capa más externa y delgada de la geósfera, varias en 5 y 70 kilómetros. Ok, gracias. Raúl Muñoz, ¿qué anotaste tú de las características de la corteza? Que la corteza es sólida. Correcto, ¿ya? Entonces, voy a anotar algunas de las características que me acaban de dar los niños para que ustedes las puedan complementar, ¿ya? Efectivamente, cuando Lian me dice que es una capa externa y delgada, tiene toda la razón, ¿ya? Vamos a poner entonces, es la capa externa y delgada. Y como mencionó Lian, además, es sólida, ¿ya? Ahí tenemos entonces algunas características de esta capa llamada corteza, que es la capa más superficial, que sería como la capa que recubre, ¿ya? Ahora vamos a pasar a esta capa que se encuentra aquí al medio. Aquí al medio. Ahora sí. Yo sé, tía. Tía, yo sé. Es el manto. Hola, tía. Hola. ¿Eres tú, Fernando? Sí, el Fernando. Sí, tía. ¿Cómo estás? Dile que no pudiste conectarte en el notebook. Tía, yo no me pude conectar en el compu, pero Porque está quebrado. es que tengo mi celular Ya veamos, quebrado. Catalina, ¿qué no? Ah, ok. Yo, tía. Tía, yo quiero responderla. Catalina Zócar, ¿me escuchas? Sí, tía. Ya. ¿Qué capa es esta que se encuentra aquí en el medio? El manto. Es que la tía se pudo pegar. Ya, tranquilos. El manto. Correcto. Vamos a poner internet. Tiene una clase Silencio, micrófono. donde vamos a retroalimentar y a opinar, estamos haciéndolo con respeto, ¿ya? Y yo voy a tratar de darle la palabra a la mayor cantidad de, ¿ya? Y si nos podemos repetir, nos vamos a repetir en la opinión, no les voy a pedir complementar lo que alguien vaya diciendo, pero debemos tener paciencia porque es una modalidad distinta, ¿ya? Debemos ser capaces de escucharnos unos a los otros. Ya, Catalina me dijo que esta capa de la Tierra era el manto, ¿ya? Entonces yo ahora le voy a preguntar a otro compañerito, al siguiente que con las, exacto, vamos con algunas características del manto. ¿Qué característica destaca usted de este manto, que es esta capa que se encuentra en el medio, podríamos decir? Vamos, adelante. Está compuesto por silicatos. Agustina, ¿cómo? Un poquito más fuerte. Está compuesto por silicatos. Ya. Gracias, Agustina. Veamos. Génesis, ¿tienes otra respuesta para el manto? No, tía, yo quería hacer la de la otra, la del nombre de abajo. La del núcleo. ¿Qué te voy a decir, tía? Ya, pero después lo vemos. Después vemos la que sigue. Vamos al centro. Veamos. Michelle, ¿tienes alguna característica, Michelle, del manto? Una característica del manto. ¿Sí? ¿Tienes algo registrado? Sí tengo. Ya. Vamos. Es una capa sólida y tiene un comportamiento de plástico. Ya, muy bien. Entonces vamos a mencionar que el manto también es una capa sólida. Ahí sí. Es una capa sólida y una de las características más fáciles de identificar visualmente es que se encuentra entre la corteza y el núcleo.
Si usted tiene otra característica como las que me leyeron sus compañeros, la respuesta también está correcta, ¿ya? También está bien. Génesis, ahora sí, dame el nombre de la última capa que está más adentro. La capa que se encuentra más cubierta, más al centro. Núcleo. Núcleo. Veamos. Necesito, Jesús Aravena, ¿tienes alguna característica del núcleo que nos puedas compartir? Jesús. Sí, tía. Jesús, ¿me escuchas? Ya, dale. Está formado por hierro, níquel en estado líquido, de temperatura de 6000 a 500 grados. Perfecto. Gracias, Jesús. Efectivamente, este núcleo, que es nuestra capa, que se encuentra más interna, es la capa que está más al centro, más resguardada, si le queremos decir de esa forma, tiene una parte que se encuentra en estado sólido y otra que se encuentra en estado líquido. Y efectivamente encontramos minerales, como menciona Jesús, como el hierro y como el níquel. Pero una de las principales características es que tiene una elevada temperatura, ¿ya? Entonces vamos a poner dentro de las características que tiene una temperatura, ese símbolo de la T mayúscula con el círculo arriba significa temperatura, ¿ya? Tiene una temperatura elevada. Ahí. Tía, Dígame. también tiene profundidad. Exacto, sí. Entonces vamos a poner, tiene una temperatura elevada y vamos a poner que es la capa más interna. ¿Ya? Muchas de estas respuestas ya deberían estar listas en el cuaderno, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a avanzar. Si usted no lo tenía hecho y se ve un poquito atrasado o un poco demorado en la actividad, recuerde que el video de esta clase va a estar en la página web del colegio después. Ya no lo va a poder encontrar en la web. Veamos. Letra A dice, ¿qué ocurre con la temperatura de la geósfera a medida que nos internamos en el planeta? Veamos. Jorge Cerda, ¿estás por ahí? Sí. Ya, Jorge, ¿qué crees tú que ocurre con la temperatura a medida que yo me voy introduciendo aquí al centro? Se va calentando. Aumenta. Ya, y si se va calentando, ¿esa temperatura aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Gracias, Jorge. Mayor profundidad significa a medida que yo me voy internando, ¿ya? Que voy avanzando hacia la profundidad. Con mayor profundidad aumenta la temperatura, ¿ya? Vamos a sacar ahí para que podamos ver. A mayor profundidad va a aumentar la temperatura, porque me voy introduciendo hacia el centro de la geósfera, ¿ya? Letra B dice, ¿qué sucede con la densidad de los componentes de la geósfera a medida que aumenta la profundidad? ¿Qué sucede con estos componentes de la geósfera a medida que yo aumento hacia la profundidad? Tía. ¿Alguien conoce esa respuesta? Dígame. Tía Pamela. Florencia, te escucho. Ahí donde dice a mayor, dice profundidad. Sí. Tía Francisca, no sé si hay algún voluntario para responder la letra B. La letra B. No veo muchos. Si no hay ningún problema, no importa, la complemento yo. Lian. Y después justamente. Yo. Lian, adelante. Los componentes más densos, como los metales, se encuentran a mayor profundidad. En cambio, los menos densos, como las rocas, se encuentran en la superficie terrestre. Correcto, gracias, Lian. Vicente Bustamante, léeme tu respuesta. No, tía, es que
yo no tengo el libro, es que a mí se me perdió, a mí no me lo pasaron ese día que lo estaban pasando y yo no fui al colegio porque tenían un problema mi papá y mi mamá, por eso no pude ir ese día. ¿No has podido retirar el libro entonces del colegio? Ah, ok. Ya, Vicente, pero entonces, escuchando y comprendiendo lo que vayamos opinando, ¿ya? Sí. Ya. Entonces vamos a ver. Cristóbal, dale. A mayor profundidad en la geosfera, mayor son las densidad. Correcto. Vamos a poner en resumen y en síntesis de las respuestas que ustedes me acaban de entregar. Los materiales, ¿ya?, son más densos a medida que aumenta la profundidad. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos esa respuesta de que los materiales son mucho más densos a medida que aumenta la profundidad, a medida que nos vamos internando hacia el centro de la geósfera. Vamos a pasar ahora a la página 243, donde vamos a hacer la revisión de las siguientes actividades, ¿ya? Ahí tenemos la página 243. Dice: observa la imagen que representa el sismo. Ahí se está representando un sismo con amarillo, ya donde están ambas flechas. Por eso hay una que se encuentra aquí arriba, donde yo les estoy indicando, y la otra aquí abajito. Y tenemos que identificar dos componentes fundamentales: el hipocentro y el epicentro del movimiento. Y luego responder en qué se diferencian y cuál es la escala que mide a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, veamos. Tenemos el primero, que es el que se encuentra acá arriba, el que está en la superficie. Este que está acá arriba en la superficie, ¿será el hipocentro o será el epicentro? ¿Alguien tiene su respuesta? Yo. Vamos. Yo sé, tía. ¿Florencia? Sí. ¿Moya? El epicentro. ¿Me puedes decir? Es el epicentro. ¿Me puedo decir? Es el epicentro. Veamos. Por lo tanto, el que me queda acá abajo, si el epicentro ya está arriba, sería el hipocentro. Ay, me escribió todo con mayúscula ahí, sí. Sería el hipocentro, ¿ya? Entonces ahí nosotros hicimos la distinción, que el epicentro es el que va a ocurrir acá arriba en la superficie de la Tierra, ¿ya? Y el hipocentro es el que se va a encontrar acá abajo en las profundidades, ¿ya? Ahora nos hacen la siguiente pregunta en la letra A, dice: ¿en qué se diferencia el epicentro del hipocentro en un sismo? Importante, cuando ocurre un sismo, están estos dos nombres que estamos reconociendo ocurren estas dos situaciones. Dilucida, estudiantes. Francisca, ¿algún estudiante que no haya participado? El Raúl. Tiene hace rato la manita Yo pregunta. no he participado. Ya, Raúl. Ah, ok, Raúl. Mi respuesta es: la diferencia es que el hipocentro es un punto del interior de la litosfera, mientras que el epicentro está en la superficie de esta. Ok, bien, Raúl, ¿ya? Entonces vamos a registrar lo siguiente. Tía Francisca, si puedes silenciar ese micrófono que se escuchaba una casa, por favor. Entonces, vamos a diferenciar, ¿en qué se diferencia el hipocentro del epicentro? ¿Ya? Se diferencian en qué. El hipocentro, lo voy a ir dictando y lo voy a ir anotando por si alguien no lo tiene, ¿ya? Se diferencian entonces en que el hipocentro es el punto exacto. El hipocentro es el punto exacto donde se origina
el sismo en la corteza terrestre. ¿Vamos? Ahí. El hipocentro es el punto exacto, me quedo juntito ahí, donde se origina el sismo en la corteza. Es el lugar de la superficie de la Tierra. Lo voy a extender, chicos, aunque me salga un poquito del recuadro para que lo puedan ver ahí completo, ¿ya? Ahí. Ahí. Se diferencian entonces en que el hipocentro es el lugar, superficie de la Tierra, entonces, donde se va a encontrar el movimiento más cercano al hipocentro, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como aparece dentro de sus diferencias, el hipocentro, como se refiere que el movimiento ocurre en la corteza terrestre, ¿ya? Va a ser siempre la parte más abajo, más interna. Y cuando uno habla de superficie, hablamos en el epicentro, que es la parte que nosotros podemos observar, que está a nuestra vista. ¿Ya? Luego en la letra B me pregunta, ¿qué ocurre cuando los puntos de contacto entre dos placas experimentan un desplazamiento repentino? Es decir, tengo dos placas y de repente se movieron bruscamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurre? Tía Francisca, ¿quién me pide la palabra? La Cata Azúcar. Ya, Catalina. Ocurre un sismo. Ya, ocurre un sismo. Veamos. Samael Sepúlveda, ¿me escuchas? Samael, ¿me escuchas ahí? Tía, la escucho en corte. Tía Francisca, ¿se ve conectado Samael? Sí, tía, está conectado el Samael. estoy cascado. Ahí está el Samael. ¿Y activo su audio? Está tía conectado. Ahí está. Samael, ¿tiene la respuesta de la letra B? ¿Esa qué va a ocurrir cuando dos puntos de contacto experimentan un desplazamiento, cuando dos placas se mueven repentinamente? Tiembla. Ya, correcto, ya. Entonces, entre lo que complementó Catalina y aportó Samael, vamos a poner, cuando se produce ese sismo o ese temblor que ustedes mencionaron, es porque se libera energía que estaba acumulada de forma brusca, ¿ya? Entonces, yo voy a registrar acá, se libera energía de forma brusca, ¿ya? Porque para que se produzca eso fue un movimiento repentino del que nos hacen alusión, ¿ya? Se libera la energía de forma brusca y la corteza terrestre se mueve. Al moverse la corteza terrestre se va a producir un sismo, que puede ser de baja o de alta intensidad, ¿ya? Energía de forma brusca. La corteza terrestre. Luego nos piden que completáramos un recuadro que tiene un sector celeste y un sector verde. Entonces nos piden hacer la diferencia entre qué es la intensidad de un sismo y cuál es la magnitud de un sismo. ¿Ya? Veamos. ¿La Josefa Jaña estará conectada? Sí, tía, sí está. Sí. Sí. Josefa, ¿tienes cuál es la respuesta de qué es la intensidad Tía, no la de un escucho bien. sismo? Tía, no Ya. la escucho bien. Josefa, ahí me acerqué un poquito más yo a mi audio. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ya. Josefa, ¿tienes tú qué es la intensidad de un sismo? ¿Registraste esa respuesta? Sí.
Ya, ¿me la puedes compartir? La intensidad está relacionada a los efectos que provoca un terremoto. Ok, muchas gracias. Veamos. ¿La Josefa Zúñiga estará conectada, tía? Sí, también está conectada la Josefa Zúñiga. Josefa Zúñiga, ¿usted habrá registrado qué es la magnitud de un sismo ahora? No, tía. Ya, no se preocupe. Aquí lo vamos a complementar. Ya. Entonces, vamos a anotar aquí. ¿Cuál es que tal cual como lo resumió Josefa, la intensidad de un sismo es la medida de los efectos y de los daños que yo puedo ver sobre la superficie de la Tierra? Por ejemplo, en la naturaleza, en las construcciones. Yo lo observo. En cambio, la magnitud del sismo es la energía que se libera desde el hipocentro, desde esto que se encuentra adentrado en el interior. ¿Ya? Vamos a registrar y yo después les voy a dar un ejemplo más claro para que entendamos la diferencia entre la magnitud y la intensidad. Por lo tanto, vamos a poner la intensidad es la medida de los efectos y daños sobre la superficie, ¿ya? Y la magnitud es la energía liberada por el sismo. Bien. Ahí tenemos entonces, para que usted ya lo visualice en la pantalla, la intensidad y la magnitud. Yo le voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo, la tía, me voy a poner yo de ejemplo, yo estoy muy enojada, ¿ya? Entonces a mí me dio un ataque de rabia que no me pude controlar y lancé una mesa, ¿ya? La empujé muy fuerte. Entonces, la magnitud es esa fuerza que yo ejercí sobre la mesa, ¿ya? Cuando yo me enojé y la lancé, esa es la magnitud. Pero la intensidad es el daño que provoqué. Por ejemplo, yo al lanzar la mesa pude haber golpeado a otra persona. Al lanzar la mesa pude haberle roto una parte a la mesa, ¿ya? No sé si ahí se entiende un poquito más claro con el ejemplo. Eso es lo mismo a nivel de los sismos, ¿ya? La magnitud es esa energía que vamos a ocurrir nosotros muchas veces bajo tierra, en el hipocentro, y la intensidad es lo que yo voy a poder ver una vez que pasa el sismo, cuando nos hemos dado cuenta que de repente se cayó un edificio, que se abrió un socavón, producto de esta gran cantidad de energía que se liberó, ¿ya? Veamos, Agustina Galvez. ¿Tienes registrado tú, Agustina, con qué escala se mide la intensidad de un sismo? ¿Con cuál, Agustina? Agustina, ¿ahí me escuchas? Sí, tía. Está buscando. Ya, mi amor, ¿tienes registrada la escala? Ah, ok. Es un Richter. Ya. Tú tienes que ir a la escala de Richter. Ya. Veamos. Máximo Hernández, ¿tienes la respuesta de cuál es la escala que mide la intensidad de un sismo? De un sismo, dijo. La intensidad está en el Richter. ¿Tía, no hay algún voluntario que otra persona aparte de la Agustina? El Jesús. Yo, tía. Ya, vamos. ¿Jesús? Sí, tía. Ya, Jesús. ¿Qué escala mide la intensidad del sismo, Jesús? La de Mercalli. Perfecto. Agustina, vamos a aclarar entonces que la intensidad, tú me dijiste que era Richter, pero la escala de Richter es la que nos va a medir la magnitud, ¿ya? Para que lo puedas corregir al tiro en el libro. La que me mide la intensidad es la escala de Mercalli. Ay.
Escala de Mercalli. Ese Mercalli va con doble L, ¿ya? Y la que mide la magnitud es la escala que mencionó Agustina, que es la escala de Richter. De ahí entonces nosotros tenemos la diferencia entre la intensidad y la magnitud. Vamos a pasar a la página 244, en donde vamos a tener que analizar 3 situaciones que ocurren durante un tsunami, ¿ya? Entonces vamos a poner especial atención en las que aparecen antes, durante y después de ocurrido el tsunami. Ahí. Y vamos a tener que comparar después utilizando 2 criterios. Pero primero quiero que miremos la imagen. Vamos a observar la imagen número 1, que dice antes del tsunami, donde está la familia localizada abajo, está observando que hay una vía de evacuación y está la mar. Luego está la segunda imagen, que es durante el tsunami, donde la familia va subiendo hacia la altura y vemos que el mar está relativamente calmo. Y finalmente tenemos la imagen que es después del tsunami, donde ya vemos que el agua bajó, tiene muchas casas en el interior, la familia va bajando con mascarillas, con cubrebocas. ¿Ya? Entonces nosotros ahora tenemos que completar y ver si las medidas tomadas antes, durante y después del tsunami son las correctas. Y para eso vamos a utilizar 2 criterios, como aparece ahí. Tía, Vamos a utilizar el criterio número 1. Tía Francisca, no sé quién me habla ahí. ¿Miguel? Miguel. tía, esa tía la hice, pero la escucho muy mal y no estoy entendiendo nada, pero lo bueno es que ya lo hice ya. Ya, Miguel. Tía, veo muy Si tienes chica la tu pantalla. computadora, anda marcando, revisando, porque yo también lo voy a ir marcando acá, ¿ya? Tía Francisca, se ve muy pequeña la pantalla. Sí, no se ve muy bien. Se ve media Ya. pixelada. ¿O no? Voy a dejar, chicos, el cuadro más grande. Tía, ¿ya? no El se cuadro ahí escucha donde bien. tenemos que marcar. Tía, la escucho muy cortado. Sí, chiquillo. Ahí, tía Francisca, ¿se ve mejor de tamaño? Sí, está bien el tamaño. Ya. Es verdad, tía, se lo escucho recortado. Ya, ¿qué pueden hacer para que se escuche menos cortado? Apagar la cámara. Cuando uno apaga la cámara de repente, funciona un poco mejor el internet. Pero si apagan la cámara, yo no los voy a poder ver, pero ustedes van a poder seguir viendo mi presentación, ¿ya? Para que prueben, a ver si ahí escuchan un poquito mejor. Tía, entonces, Vamos a ver. la cámara. Solo la cámara. Ya. Tía, ahora sí la escucho re bien. A ver si ahí me escuchan un poquito mejor. Ya, vamos a ver, el criterio número 1. El criterio número 1 dice, ¿la medida es acorde al momento señalado? Veamos, que esa familia esté ahí, en la imagen antes, ¿está correcto? Sí. Sí, entonces marcamos con un check. Sí. Luego dice, el criterio número 2. Si la medida se relaciona, Sí. correcto. Pueden ir activando su audio ya para ir respondiendo como es sí o no, lo hacemos sin problema. Vamos ahora a la imagen acá, durante el tsunami. Durante el tsunami, ¿la medida es correcto que ellos suban hacia un lugar de altura? Sí. 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 Tía, se le quedó Entonces, pegado. después del tsunami. Después del tsunami. ¿Es correcto? Tía, no, Sí. la escucho entrecortado. Apague la cámara. Sí, a veces se le queda pegada la cámara. Pero apague la cámara para que no se escuche. Exacto. Apague la cámara. Chicos, Apague la cámara. Sí, muchas tía, veces a mí vamos a tener problemas también. o de interferencia.
Esto de apagar la cámara ayuda un poquito. A lo mejor no nos va a solucionar el problema por completo, pero sí nos va a ayudar a mejorar un poquito las condiciones que tengamos, ¿ya? Y veamos entonces. La pregunta de la letra B dice, ¿las medidas propuestas eran las adecuadas antes, durante y después de ocurrido el tsunami? Veamos, Emilia Rodríguez, ¿se habrá conectado en algún momento? No, ¿No? no. Ya, Ya no lo veamos. escuché muy bien. Génesis, activa tu micrófono. Génesis, ¿las medidas eran las adecuadas durante y después del tsunami? No, ¿Y cuáles eran adecuadas? ¿Antes, durante o después? antes hubiese sido mejor irse a una zona segura, ¿Ya? o sea, estar preparándose. Después, irse a la zona, a una zona segura, y, ¿Ya? y después esperar a que las autoridades permitan pasar. Gracias, Génesis. ¿Ya? Entonces ahí yo les dejé registrado, chicos, en la tabla, que las medidas que son adecuadas y acorde al momento en que se estaba dando este tsunami eran las que hicieron antes, que ellos observaron, conocieron las vías de evacuación, y durante que subieron a altura a mantenerse resguardados. Esas medidas fueron adecuadas, pero la que ocurrió después no fue la correcta. ¿Ya? Ahora, pues bien, nos queda... Tía, me esperaría un poquito que todavía no termino de escribir. Ahí lo puse un poquito más arriba. Aquí al costado izquierdo dejé los conceptos que van en el esquema para que a ustedes les sea más fácil, si es que no lo tenían hecho, y los podamos solamente ubicar. Dice, las placas tectónicas son grandes fragmentos en los que se encuentra dividida la sismo, la tsunami, la corteza o las erupciones volcánicas. Yo, tía, ¿Cuál creen que es el concepto? Vamos, Florencia. yo creo que el sismo. Mira, dice, son grandes fragmentos, o sea, grandes trozos en los que se encuentra dividida. Corteza. Corteza. Entonces, vamos a localizar ese concepto y lo vamos a poner ahí, donde corresponde. Veamos. Dice que las placas tectónicas, como consecuencia de su movimiento y contacto, pueden producir dos cosas. Yo sé, tía. Veamos otro estudiante que no haya participado. Sebastián Elizondo. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, tía, aquí. Ya se va. ¿Qué puede producir las placas tectónicas al moverse? Con uno que me ayudes, me colaboras. Aquí tenemos las opciones, ¿ya? Un. Sismo. Bien, Sebastián, muchas gracias. Veamos, otro estudiante, mientras tanto, la Paulette Mella. Paulette. Terremoto, tsunami. Sí, tía. Ya, Paulette, dice que como consecuencia de estas placas tectónicas, cuando se mueven, puede producir un sismo, pero también puede producir, cuando se mueven, puede producir un sismo. También puede producir un Tsunami. exacto, ¿cierto? Este tsunami se va a producir sobre todo si está cerca del área de la costa. Si se produce este sismo, me va a generar un tsunami. Muy bien, gracias. Y veamos. Fernando Correa, ¿estás por ahí? Fernando. Sí, tía. Ya, Fernando, mira, además de que se produzca un sismo o un tsunami porque estoy cerca de la costa, ¿qué otro fenómeno se puede producir? Erupciones volcánicas. Volcánicos. ¿Cómo, Fernando? Volcánicos. Ya, se puede producir entonces una erupción volcánica. Sí, Muchas gracias. ya. Y ahora vamos a trabajar con
la siguiente pregunta y la siguiente respuesta. Voy a ocupar este mismo cuadrito para que respondamos ahí. Dice, la primera dice, estamos con el tsunami, ¿ya? Dijimos que estaba el sismo, cuando ocurre cerca de la costa puede originar un tsunami. Pero, ¿cuáles son algunas medidas de seguridad que yo debo adoptar en caso de que ocurra un tsunami? Evans, ¿estás conectado? Evans Galvez. Sí. Sí. Ya, Evans, ¿qué medida yo puedo adoptar en caso de que ocurra un tsunami por ahí? ¿Qué debería hacer yo? Seguir los carteles. Ya, seguir la señalización. Gracias. Vicente Carmona. Amaneció feo eso. ¿Ya te creen anoche? Vicente Carmona, ¿me escuchas? Tía Francisca, no sé si me escucha ahí. ¿Ves al Vicente en pantalla? No, tía. No lo veo. ¿No? Ya, no importa. Vamos a pasar al siguiente estudiante. Martina Carreño, ¿estás por ahí? La Martina creo que tiene problemas con el audio. ¿No? Sí está, pero creo que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Entonces pasemos a la Consuelo Toledo. Ya, Consuelo Toledo, ¿qué más puedo hacer en caso de un sismo, Consuelo, aparte de seguir la señalización? Ir a un lugar seguro en altura. Ya, entonces yo voy a poner acá, subir a un lugar alto. Gracias. Y si estoy cerca de la playa, alejarme de la playa. Gracias, Consuelo. Veamos. Mateo Serrano, ¿estás por ahí? Tía, poco para el otro cuadrito de lado. Ahora vamos a responder otra cosa en el del lado, Florencia, así que ponlo hacia abajito nomás. Mateo, ¿me escuchas? Tía, no la escucho. Ya, Mateo dice, algunas medidas de seguridad que se deben adoptar en caso de una erupción volcánica. ¿Qué debemos hacer en caso de una erupción volcánica? Si estás cerca del volcán, alejarte y correr con una mascarilla. Ya, me debo alejar del volcán entonces, porque corro peligro, ¿cierto? Y tú dices que me debo cubrir con una mascarilla. Perfecto. Ya, Gracias. Dígame. con un paño mojado. Ya, ¿y por qué será el paño mojado? ¿Por qué se recomienda el paño mojado? Porque el aire está caliente. Perfecto. Entonces debo alejarme, cubrirme la piel y ojos de la ceniza, ¿ya? Recuerde que cuando los volcanes entran en erupción o están activos, que se les llama también de esa forma, comienzan a desprender esta fumarola que primero es como un humo, ¿ya? Pero a raíz de ese humo viene mucha ceniza, que lo que hace es bloquearnos las vías respiratorias. Por eso se recomienda que nosotros nos cubramos, sobre todo la piel, porque puede quemarnos, dependiendo del fragmento que salte desde dentro, y también por la ceniza, ¿ya? Idealmente si tenemos un paño húmedo, pero en caso de no tenerlo mojado, cualquier paño, trapo o la misma ropa que nos permita resguardar nuestras vías respiratorias, ¿ya? ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Tía, Dígame. ¿cuánto falta para salir de aquí? Poquito. Sí sé que nos atrasamos un poquito, pero nos quedan minutitos, ¿ya? Ya. Ya. Y lo último, chicos, esta parte de la página 245, ustedes la tienen que hacer de manera individual y en